al 22. El título de esta predicación: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Este es un dicho, es obvio que es un dicho, usted lo ha escuchado. Y leyendo, profundizando un poquito más al respecto de este dicho, Andrés Soane Fuente, del Departamento de Comunicación de la Universidad Isabel I en España, hace una breve reflexión al respecto y dice: este dicho gira en torno a los conceptos de la prudencia. Eso es importante, son palabras importantes: prudencia y prevención. Prevención también es importante esta palabra. En esencia nos advierte para que nos preparemos cuando veamos lo que les ocurre a otras personas, sobre todo si están en circunstancias similares a las nuestras, y actuemos para no cometer sus errores. O que si inevitablemente tenemos que afrontar algún problema, lo hagamos en las mejores condiciones. Otra definición que encontré o reflexión acerca de este dicho es: si acontece alguna desgracia a quienes son de nuestra condición y trato, debemos temer que otro día pueda sucedernos, y por tanto estar prevenidos para que el golpe no sea tan fuerte. Este dicho data o más o menos de allá del siglo XV. Imagínense desde entonces. Incluso aquí viene, lo traigo en expresión latina, pero no se lo voy a pronunciar porque está medio complicado, pero la versión latina del siglo XV era: cuando veas afeitar la barba de tu vecino, ten la prudencia de poner la tuya a lavar. Entonces podemos ver que es un dicho que tiene cientos de años, cientos de años. Ha sido aprobada por generaciones la sabiduría humana que hay en esta palabra. Y es importante que nosotros como cristianos identifiquemos que esta sabiduría también proviene de Dios, y que también el Señor lo dice en su palabra. Vea lo que dice Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 6. Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 6. Vea lo que dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 26,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Vamos a dejarlo hasta ahí. Sé que algunos de estos versículos los hemos escudriñado en domingos anteriores, pero ahora sí que como las naranjas, usted no deja de exprimir la naranja hasta que le saca todo el jugo.
Entonces vamos a sacarle todo el jugo a estas palabras que son importantísimas, porque el Señor nos está diciendo, mira, todo lo que le pasó al pueblo de Israel, le pasó por su necedad, por su flojera, por su falta de diligencia en cuanto a buscar al Señor. Y no quiero que te vaya a suceder a ti. Entonces, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. A Israel le vino idolatría. A Israel les cayó juicio de Dios cuando vino Babilonia sobre ellos y fueron destruidos. También cuando vinieron los asirios, los romanos, y cuando en el año 70 Jerusalén fue destruida y familias fueron muertas por causa de la rebelión judía en Judea, vinieron el imperio romano con el general Tito, que después fue emperador, llegó, conquistó la ciudad y la destruyeron y esparcieron a los judíos por todo el mundo. Y no se diga en relación a lo que significa ser pueblo de Dios. Ellos, dice la palabra, que ellos fueron desgajados, fueron cortados del olivo real, del olivo fino, y fueron echados fuera. Imagínense, fueron cortados del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y también fueron injertados del olivo silvestre personas que no eran del extirpe o del pedigrí de Abraham, y fueron injertados gente que no teníamos perdón por lo de pedigrí, pero que no teníamos la sangre o la descendencia de Abraham. Alguno va a decir, no, el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. No, no es el pueblo de Dios. Todo aquel a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora el pueblo de Dios está hecho por judíos que se arrepienten y reciben a Jesús como Señor y Salvador. Esos son pueblo de Dios. Y también los gentiles que se arrepienten y reciben a Jesús en su corazón. Esos son pueblo de Dios. De tal manera que ahora el pueblo de Dios está compuesto por judíos y gentiles que reconocen a Jesús como Mesías y como Salvador de sus vidas, y reconocen la obra de Jesús sobre la tierra. Entonces son cristianos. Entonces podemos decir que los cristianos gentiles no somos cristianos de segunda. Somos tan cristianos, tan pueblo de Dios, no somos de segunda, sino que somos de primera, como aquel judío que se arrepiente y recibe a Jesús en su corazón. Alguien pueda decir, no, es que si naciste en el pueblo de Israel, la nación es pueblo de Dios. No, son descendientes de Abraham, que es diferente. Y habrá promesas sobre la tierra sobre ellos. Pero si no se arrepienten de sus pecados y reciben a Jesús como Señor y Salvador, se van al infierno, igual que un gentil que no recibe a Jesús en su corazón. Eso es una realidad. Porque si fuera que la salvación viniera nada más por haber nacido dentro de la descendencia de Abraham, en la actualidad, porque antes era diferente, en la actualidad ser pueblo de Dios después de Jesús, entonces el camino al cielo sería por dos: uno por Abraham y otro por Jesús. Y esa es una herejía, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hay un solo camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Uno solo, nada más es reconociendo a Jesús, no hay más. Y en el futuro el pueblo de Israel reconocerá a Jesús como Salvador, y todo el pueblo de Israel será salvo. Pero será un milagro de que toda una nación se convierta a Jesús, pero convertidos, arrepentidos y reconociendo y confesando a Jesús como Salvador. Eso es importante, nada más así como una pasadita, porque hay quienes adoran al pueblo de Israel. Es diferente, nosotros adoramos al Dios de Israel, al Dios todopoderoso, a Jesucristo. A Él es al que adoramos. Y el pueblo de Israel solo es Dios nos habla lo que está escrito acerca del pueblo de Israel como ejemplos que nosotros debemos de seguir. Es importante, vea nada más lo que dice aquí.
el versículo 6 de Primera de Corintios capítulo 10. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. El pueblo de Israel y la falta de sacrificio a Dios, o sea, de entrega de sus vidas como un sacrificio, los llevó a rechazar al Mesías. El pueblo de Israel no quiso sacrificar su comodidad. El pueblo de Israel y los dirigentes religiosos no quisieron reconocer su error de cómo estaban llevando al pueblo de Israel. No quisieron renunciar a los beneficios que recibían del negocio de la religión. Y por lo tanto, el momento en que se presentó el Mesías delante de ellos, la falta de renuncia a sus vidas egoístas los llevó a rechazar a Jesús, pero sí a aceptar a una religión que en teoría era la verdadera en su momento, porque tenían las escrituras verdaderas, pero no tenían el corazón correcto. Usted puede tener la religión correcta, usted puede venir al lugar indicado, correcto, pero si su corazón no es el correcto, entonces quiero decirle una cosa, que entonces aunque esté en el lugar correcto, la religión correcta y tenga y hable al Dios correcto, si su corazón no es el adecuado, usted está lejos de Dios, como el pueblo de Israel. Y en la primera venida de Jesús, el pueblo de Israel, por su corazón mal enfocado, rechazaron y crucificaron al Mesías. Y en la segunda venida de Jesús, que es la que nos pudiera tocar a nosotros, si nosotros, como los que nos decimos cristianos, no tenemos el corazón correcto, entonces pudiéramos nosotros tener a Jesús frente a nosotros y estar rechazando y estar recibiendo a un anticristo como Dios y Señor de su vida. Cuidado, eso puede suceder. Por eso busquemos tener el corazón bien alineado al Señor. ¿Y cuál es el corazón correcto? ¿Qué es lo que nos mantiene alineados al Señor? Nosotros debemos de mantener alineado nuestro corazón cuando nosotros sabemos que estamos en un proceso de purificación, cuando nosotros sabemos que no nos queda de otra sino que avanzar en el proceso de santificación. Recuerde lo que significa santificación. Santificación significa que antes yo era de este grupo y ahora el Señor me ha tomado de este grupo por gracia y por misericordia y por la obra de Jesús, y luego yo me arrepentí de mis pecados y le dije a Jesús que sea el Señor de mi vida. Ahora yo soy aparte, soy separado de aquel grupo, ahora pertenezco a este grupo. ¿Quién liderea este grupo y quién es la persona que es nuestro ejemplo? Jesús. Dios es santo, es completamente aparte de aquel otro grupo. Entonces Él es santo y entonces por lo tanto todo aquel que ya recibió a Jesús en su corazón es santo, porque es aparte de aquellos. Entonces, ¿cuántos santos hay en este lugar? Amén. Santos no quiere decir perfectos, pero no. Santos sí quiere decir perfectos, porque necesitas ser la persona, el material indicado, perfecto, idóneo para que Dios forme a Jesús en su vida, en tu vida. ¿Sí? Entonces, pero puedes santo no significa sin error. Puedes tener muchísimos errores y puedes tener muchísimos pecados, pero cada vez eres más santo porque te separas de aquel grupo y cada vez te acercan más a Dios. Sé santos porque Él es santo, y conforme me acerco a Dios estoy más separado del mundo y más cerca de Dios. Entonces
tenemos cada día que crecer en esta santidad. Vea lo que dice el versículo 7. La exhortación del apóstol Pablo a dejar el mundo, versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Está diciendo, el pueblo de Israel fue idólatra. Se fueron sobre idolatría y sobre otras religiones, sí. Pero también el pueblo de Israel se volvió idólatra de su propio orgullo nacional. Se volvió idólatra de su propia religión y de su propia religión, de sus costumbres. Se volvieron idólatras y se olvidaron de Dios. Hicieron a Dios a su medida. Eso es lo que no podemos hacer. Entonces, nosotros también nos podemos hacer ídolos. Aunque usted no tenga muñecos de yeso, de oro, de plata o de bronce, o cuadros o estampas de nada, para adorarle o orarle a esas deidades, usted puede llegar a tener idolatría, sí, cuando usted y yo nos postramos ante pecados, ante hábitos, ante pensamientos, ante situaciones para obedecerlos. Cada vez que usted obedece a un pecado o un hábito, se está postrando ante ese pecado y lo está declarando su Señor. Por eso lo obedece. Cuando usted no puede quitar el rencor, su Dios es el rencor. Cuando usted no puede, usted vive para trabajar porque quiere dinero, 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 y toda su vida es dinero, entonces su Dios es el dinero, lo ama mucho. Cuando usted es de los que recibe su sueldo y no es de los que da, entonces usted es una persona que ama su dinero. Pero cuando usted es una de las personas que comparte, que da, que administra lo que Dios le da, es usted una persona que su Dios no es el dinero, sino que es Dios, porque Dios dice que lo administres y Dios dice que más bienaventurado es dar que recibir. Podemos hablar de la envidia, de los celos, de los pleitos, y todo eso puede llegar a ser nuestro Dios cuando nosotros lo obedecemos. Nuestro Dios puede ser nuestra lengua cuando nosotros hablamos a la ligera y nosotros chismeamos. ¿A poco no? Hay gente que le gusta chismear, le gusta inventar, le gustan los problemas. Quiero decirle que esa persona está postrada ante su Dios, los pleitos, ante su Dios, los chismes. ¿Se fija? Porque a veces decimos los idólatras. Oiga, cuidado, no vaya a ser que en una de esas nosotros seamos contados dentro de los idólatras. Entonces el apóstol está diciendo, no seáis idólatras como algunos de ellos. No dice eso, no, nada de eso. ¿Por qué no? Porque dice Éxodo 34:14, vea lo que dice que es Dios. Este nombre de Dios usted no lo conocía. O bueno, a lo mejor no lo conocía, porque puede ser que alguien sí. Dice, porque no te has de inclinar a otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso. ¿Usted sabía que el nombre de Dios es celoso? Dios es celoso. Y luego enseguida dice, Dios celoso es. ¿Sabe usted que Dios lo cela a usted? O sea, Dios no está contento cuando usted le anda poniendo el cuerno con otro Dios. Dios quiere ser su otro Dios. A ver, ¿a quién le gusta que le pongan el cuerno? Levante la mano. Que lo engañen, que le juren amor y devoción a usted. Pero a la vuelta, al salir del servicio, se van y luego le van y le ponen el cuerno con el Dios del pleito y del celo, del chisme, del rencor. Dice el Señor, óigame, no, así no es. Vea Deuteronomio 4:23, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios. No te olvides que eres cristiano y eres su hijo. Eso se lo dijo al pueblo de Israel. Recuerde que dice que fue para ejemplo de nosotros. Entonces esa palabra también es para nosotros.
Y no hagáis escultura o imagen ni ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. ¿Se fija cómo la escultura, la imagen está dentro de la lista de ninguna otra cosa que Dios te ha prohibido? Dios nos ha prohibido el chisme, Dios nos ha prohibido la mentira, el rencor, Dios nos ha prohibido el adulterio, los malos pensamientos. Nos dice, no, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesús. Entonces, vea cómo la idolatría y todas estas cosas y hábitos están dentro de la idolatría. Dice, no te olvides que Dios ha hecho un pacto contigo, y entonces deja la idolatría. Y luego el versículo 24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. A ver, si le pusieran el cuerno a usted, ¿qué haría si lo encuentra en el cuerno a la persona que usted ama? ¡Ay, desgraciado! Y te jalo los pelos y me enojo, ¿a poco no? Bueno, esos son los más violentos. Los menos violentos, y no, le diría, loca y no sé qué. Digo, para que haya igualdad, ¿no? Y le diría, y te vas de la casa y lo corre. Dios sí me debe de aguantar a mí. Dios sí nos debe de aguantar a nosotros y nosotros no aguantamos. No, dice el Señor, a ver, momento, yo te celo a ti. Soy celoso de mi pueblo. Gloria a Dios, ¿no? Porque Dios nos cela. Los celos, ¿qué son los celos? Una emoción intensa que es experimentada cuando hay un deseo exagerado o hay demasiado amor de poseer de forma exclusiva a su pareja. Hay celos enfermizos, pero hay un celo que es normal y es correcto. Dios tiene ese celo correcto. El celo correcto que tiene que ver con la razón y el juicio. De ese celo que dice 2 más 2, 1 más 1 son 2. Pero 1 más 2 son 3. 3 no se vale. Dice Dios, no, eso no vale. Eso no, 3 no. 1 más 1, tú y yo sí. Eso es lo válido. Y Dios dice, esto es lo que yo respaldo, esto es lo que yo quiero, tú y yo, nada más. Tú eres de mi propiedad, tú eres mío. Así como su esposa y su esposo se pertenecen el uno al otro. Así como usted no comparte a su esposo, y así como usted no quiere compartir a su esposa, así mismo Dios no quiere compartir a su iglesia. Dios no quería compartir a Israel, y Dios le habló y le mandó profetas para decirles, amonestarles, y ellos no quisieron entender, y ellos fueron cortados, desgajados del olivo real, del olivo de Cristo. El Señor nos dice, cuidado, porque yo amonesto una, otra y otra vez también hoy en el presente a mi pueblo. Y yo soy un Dios celoso. Nada de que ya eres salvo y haz de tu vida un papalote y lo que tú quieras, y la salvación no pasa nada. No, cuidado, sí pasa. Incluso dice el Señor que Él, parafraseando ahí la palabra y algunos versículos, y lo que enseña la Escritura al respecto de Israel es que Dios se divorció de Israel. La única manera en que Dios avala el divorcio es cuando existe infidelidad. Y Jesús lo dijo. Dios no es la voluntad perfecta de Dios, pero ¿sabe una cosa? Dios permite el divorcio cuando existe la infidelidad por la dureza de vuestro corazón, dice el Señor. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué el pueblo de Israel llegó a ese nivel? Vea el versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Y luego dice, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Descuidó la relación con Dios.
Así como cuando se descuida la relación matrimonial, es cuando suceden los divorcios, las separaciones, los engaños, las mentiras. Cuando se descuida la relación con Dios, cuando se es indolente hacia la obra de Dios. Escuche bien y subraye esa palabra. Si no es tan común en su vida, que empiece a ser común esta palabra, indolencia. El pueblo de Israel fue indolente en su relación con Dios. No oraba, no se arrepentía de sus pecados, no buscaba a Dios, los sacrificios los tomaba a la ligera, hacía la obra del Señor a la ligera, era cualquier cosa ir al templo, nada más para cumplir. No, vamos a ser cristianos de a de veras, involucrados, poniéndole el corazón. Eso es lo que el Señor quiere, esforzados y valientes. Entonces dice, el pueblo de Israel, ¿qué fue lo que hizo? El pueblo de Israel se sentó a comer y a beber. Y se sentó a jugar. Se sentó a comer y a beber. O sea, a su comodidad, a sus anchas a ser cristiano, a sus anchas a buscar a Dios, a hacer a Dios a su comodidad. Momento, ¿se acuerdan? La semana pasada el Señor nos habló que Dios está buscando que su pueblo ¿qué? Sea un sacrificio. Dios está buscando un pueblo que se sacrifique por amor a Él. El cristianismo es sacrificio. Quiero decirle que sí lo es. Muchas veces yo tengo que preparar mis predicaciones en medio de muchos sacrificios. Soy honesto. No me arrepiento, lo hago con gusto para el Señor, pero implica sacrificio, sí. No sabe usted, si le contara se pone a llorar junto conmigo. No es cierto. No, pero sí, todo eso es sacrificio, tiempo, esfuerzo, muchas cosas tiene uno que sacrificar. Venir al servicio y venir aquí. Vean los jóvenes, ellos vienen a ensayar, ensayan y hacen su esfuerzo. Es sacrificio. Las personas que dan la escuela dominical, yo entiendo que ellos preparan su clase antes y eso es sacrificio, prepararse con antelación para dar un servicio de calidad, porque es para Dios, porque es para impactar a niños, no para entretener niños. Sacrificial, la vida cristiana. Es sacrificio después del trabajo y de un día estresante venir el miércoles a las 7 a servir. O cuando alguien se enferma a ir a visitar al hospital o hablarle por teléfono, es sacrificio. O predicarle a una persona, dedicar tiempo para predicarle de Jesús, es sacrificio. Leer la Biblia es sacrificio. A veces usted, ay Señor, tengo mucho sueño, tengo mucha flojera, no quiero ver una película, quiero ver Netflix, quiero lo que tú quieras. Tienes que sacrificar todo eso para dedicar un tiempo para orar y buscar al Señor. Sacrificio. Nunca la vida cristiana Dios la plasma en la palabra como si fuera algo que vaya a ser sencillo, sencillo. Pero quiero decirle una cosa, es más fácil ser cristiano que ser del mundo, ¿eh? ¿Sí sabía usted eso? Porque Jesús dijo, venid a mí, los trabajados y cansados, y yo los haré descansar. ¿Cómo? Claro, porque el sacrificio que el Señor te pide hacer, empieza a ser un sacrificio porque empiezas a renunciar a esta vida egoísta para una vida para Dios. Entonces lo que el Señor nos está diciendo es que todo esto se va a tornar en descanso y en reposo para mí. Ese sacrificio y esa inversión que yo estoy haciendo en la obra del Señor se va a retornar hacia mi vida
en paz, en gozo, en amor, en bondad, en benignidad. ¿A poco no quiere usted eso? Entonces, claro, la vida del mundo, a lo mejor en la flojera, a lo mejor en ese sentido es más fácil, la indolencia, el egoísmo, a lo mejor el desquite, la violencia, todo eso es más sencillo, pues nomás es dejarse llevar. Pero ¿sabe una cosa? Todo eso se va a tornar en maldición para mi vida. ¿Qué maldición se va a retornar en hijos, en las drogas, en un divorcio, en la cárcel, en problemas legales, en problemas de enfermedad, en muchas cosas? Entonces, ¿cuál es más fácil? ¿Qué vida es más fácil? ¿Qué nos conviene? El pueblo de Israel fue indolente. Vea lo que dice Jeremías 48:10. Vea lo que dice Jeremías 48:10. Vea lo que dice. Acá, si no trae Biblia, acá arriba dice. Pero dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová, y maldito el que detuviere de la sangre su espada. Qué fuerte, ¿no? Indolente. ¿Cómo es hacer la obra del Señor indolente? A ver, primero vamos a entender qué es la obra del Señor. La obra del Señor, a veces creemos que solo es venir a acomodar sillas, ir a decorar el templo, venir al servicio, al culto, todo eso. Bueno, todo eso es la obra del Señor. Pero la obra del Señor se divide en dos. Uno, la obra personal. Indolentemente, la obra en mi vida, si yo no la hago, es que yo no esté avanzando en esa santificación que Dios me está pidiendo de acercarme a Dios, orar, leer la palabra, congregarme, rendir mi vida a Dios y dejar que la obra del Señor sea en mi vida y cada vez sea la persona que yo era antes de conocer a Jesús: envidiosa, traicionera, egoísta, mentirosa, etcétera, 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 vaya quedando cada vez más lejos de mi vida. Esto es, que yo deje el viejo hombre lejos, muy lejos, en el recuerdo, en el olvido, y que cada vez me parezca más a Jesús. Hacer la obra de Dios indolentemente, es decir, tengo 20 años en el cristianismo y sigo siendo el mismo, no cambio, sigo siendo el mismo peleonero, el mismo chismoso, el mismo intrigoso, el mismo. No leo la palabra del Señor, es más, tengo semanas sin leerla, es más, tengo sin ir al servicio, sin orar, sin buscar a Dios. Dice el Señor: hombre, yo no estoy jugando. No haga la obra del Señor indolentemente. El pueblo de Israel hizo la obra del Señor indolentemente, y por eso les vino situaciones difíciles a ellos como pueblo de Israel. Siendo todavía el pueblo de Dios, vino una invasión de Babilonia y vino muerte a sus familias, y eran el pueblo de Dios. Dios lo permitió, pues sí, Dios se hizo a un lado y les quitó cobertura y el mundo se les dejó ir encima. No, pues si Dios no está jugando. ¿Era bendición o maldición que llegara un país extranjero a invadirlos y a matar a sus familias? ¿Qué sería, bendición o maldición? Pues era maldición, que dice: maldito el que hiciera la obra del Señor indolentemente. Vivían postrados ante otros dioses. El perezoso, Proverbios 12:27 dice: el perezoso no sale con nada. El indolente, el perezoso, en otra versión dice indolente. El indolente ni aún asará lo que ha cazado. Yo lo leí en otra versión. Pero el haber precio del hombre es la diligencia.
Vea qué precioso este versículo. La persona indolente no va a disfrutar de las bendiciones de la obra de Dios. Si yo vivo una vida cristiana estancada, no va a haber retribución. A veces decimos, ¿por qué Dios y la bendición de Dios no se deja ver en mi vida? ¿Cuántos quieren más y más bendición? Bueno, pues avanza que la obra del Señor avance en tu vida. La otra parte de la obra es aquella que, bueno, Dios tu vida la transforma. Esa es la primera parte. La segunda parte es esta vida transformada. Dios la usa predicándole a otro de Jesús. Dios usa esta vida viniendo a poner grapas aquí para ponerle las luces, las nochebuenas, a decorar, a servir. Sirvo de ujier, sirvo como maestro, sirvo en la alabanza. Esa es la obra del Señor. La otra parte de la obra del Señor. ¿Y cuál es más importante? Toda. ¿Y en cuál me debo de enfocar? En las dos. ¿Y qué dice el Señor? El indolente aún asará, ni aún asará lo que ha cazado. O sea, el indolente, ni aún lo que es de él, lo va a poder disfrutar. Eres cristiano, ni aún y porque eres cristiano y lo que es tuyo lo vas a poder disfrutar, es lo que está diciendo el Señor. Por la indolencia, como el pueblo de Dios, ¿qué dice? El pueblo de Israel en su tiempo, ¿qué fue lo que hizo? Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La vida cristiana no es un juego, la vida cristiana es verdadera. La vida cristiana es de vida o de muerte. La vida cristiana no se juega. Luego pensamos, vivimos una vida indolente como cristianos y luego nuestros hijos se pierden. Nuestros padres se pierden porque no oramos, no intercedemos, no somos buen ejemplo para, dicen los hijos, para ser como tú. No, hombre. Tenemos que dejar la indolencia a un lado. Vea lo que dice el versículo 8 de 1 Corintios capítulo 10. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 26,000. Vea lo que hizo el pueblo de Israel. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea, hicieron lo malo y vino una consecuencia por hacer lo malo. Ese es Dios. Y Pablo, en el tiempo de la gracia, le está hablando al pueblo cristiano, a la iglesia de Corinto, a la iglesia cristiana de Corinto, después de la resurrección de Jesús, les está diciendo: hey, al pueblo de Israel, por indolente, su indolencia los llevó a cometer cosas atroces, idolatría, murmuración, etcétera. Hicieron lo malo delante de Dios y por la maldad les vino una consecuencia, y no buena. Lo está poniendo, por ejemplo, lo está poniendo como el ejemplo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos, a quienes viven en el tiempo de la gracia. Pues son los fines de los tiempos, ¿no? ¿Dice o no dice? Vea lo que sigue diciendo. Antes de leer: aquel que se siente seguro de no caer, tenga cuidado.
No, yo ya tengo a Jesús en mi corazón. No hay problema con lo que yo haga. Y estoy seguro, estoy tentando al Señor. Estoy seguro que si yo me tiro de aquí, el Señor mandará a sus ángeles cerca de mí para que me... No tentarás al Señor. Estoy seguro que aunque yo haga lo que yo haga, no voy a perder la salvación. Cuidado, no tientes al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús dijo, no tentarás al Señor tu Dios. No, ni siquiera, mira, para que se te quite, voy a comprobarte. ¿Hubiera pecado Jesús tentando al Señor? Ahora, vea lo que dice, versículo 13. Ya estoy terminando. Dice, fíjense, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El pueblo de Israel se sentía seguro. Nel, Jesús, aunque me prediques lo que me prediques, aunque prediques arrepentimiento, el pueblo de Israel no se arrepentía. Los fariseos no se arrepentían. El pueblo de Israel no se arrepintió. Y retaron a Jesús. Porque somos el pueblo de Dios, porque venimos de Abraham. Tenemos el ADN de Abraham. Estamos seguros de que somos pueblo de Dios. Ok, Jesús les dijo, Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos se sentían seguros de su salvación. Ellos se sentían seguros de ser el pueblo de Dios. Se sentían seguros, creían que tenían el monopolio de Dios. Dios les dijo, no, a ver, están equivocados. Hagan frutos, tengan frutos dignos de arrepentimiento. Que se note que están arrepentidos del pecado. Dejen el pecado. Y le dijo, porque Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. ¿Y sabe de dónde levantó hijos Jesús? El pueblo que venía de sangre de Abraham dejó de ser pueblo. Y ahora Dios levantó de las piedras de los gentiles y de judíos arrepentidos, de los que tienen frutos dignos de arrepentimiento, levantó un pueblo compuesto de judíos y gentiles arrepentidos de su corazón, arrepentidos del pecado en su corazón. Dios puede levantar hijos de las piedras si Él quiere. El que crea estar firme, mire que no caiga. Luego me gusta lo que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis, ¿qué dice? Resistir. Ay, gloria a Dios por esto. Porque Dios nos ha dado, el Señor nos ha dado poder para resistir. Punto 3. Poder para resistir. Primero, vea lo glorioso de la gracia. Vea lo glorioso de la gracia. Él nos hizo templo del Espíritu Santo. Israel antes tenían un templo de cemento, de piedras, de cemento, de piedras. Tenían un templo así y ese era el templo. Pero ahora dice el Señor, no, ahora esos van a ser puntos de reunión. Son puntos de reunión, nada más. Este edificio es un punto de reunión de la iglesia.
pero el templo eres tú. Somos templo del Espíritu de Dios. Yo soy templo. ¿Alguien puede decir yo soy templo del Espíritu Santo? ¿Quién lo puede decir conmigo? Soy templo del Espíritu Santo. Amén. Romanos 8:11 dice, vea lo que dice, tremendo versículo. Y el espíritu de aquel que levantó a Jesús mora en vosotros. Dice, y el espíritu que levantó, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Está tremendo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el poder de la resurrección está dentro de usted. Dígalo. El poder de la resurrección está dentro de mí. Dígalo. El poder de la resurrección está dentro de mí. El Espíritu Santo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el Espíritu de Dios, que dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amados hermanos, ese poder está en usted. ¿Lo cree? Está tremendo, porque a veces no lo creemos. Entonces, cuando venga la tentación, usted diga, yo tengo este poder y puedo decir no al pecado, no a la muerte, no a las tinieblas, porque hay poder de Dios dentro de mí. ¿Cuántos dicen amén? Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Palabra importante: soporta. Esto habla de resistencia, esto habla de sacrificio, esto habla de esfuerzo, porque la tentación y el pecado no se va a ir de a gratis. Va a tener que soportar. Híjole, me quiero desquitar de fulanito, sutanito, y le quiero decir, va a tener que agarrar su lengua y hacerle un nudo y decir, no me desquito. Ay, se me atravesó, no le voy a recordar el 10 de mayo. Dios te bendiga. Cuando va en el camión y nadie quiere dar el lugar a una persona, usted va a ser benigno y se va a esforzar aunque venga cansado, y pásele, señora, usted que viene, y va a ser amable, benigno, cortés, bueno. Cuando alguien vaya usted en el periférico de la juventud y alguien le prenda la direccional que se va a cambiar de carril, recuerde que no son carreras. No le está diciendo, juégame carreras, no me dejes meter. Te está pidiendo permiso para meterte, y tú vas a desacelerar y vas a decir, pásele, cómo no, adelante. Benignos. Soporte la tentación, soporte. Y le va a costar sacrificio. Ese es el sacrificio que Dios pide, que sacrifiques el mal, lo malo. Bueno, también cosas buenas, ¿verdad? Porque vamos a tener que apagarle a la tele. A lo mejor no está viendo cosas malas, a lo mejor son documentales o cosas buenas o cosas bien. Y usted va a decir, voy al servicio. A lo mejor usted estaba viendo el mundial y por eso no vino. Bueno, pues gracias a Dios, usted que vino le apagó a la tele.
y se vino para acá. Por cierto, ¿quién ganó? Argentina. ¿Quién sabe? Argentina. Ya vieron en el Facebook, ganó Argentina. Bueno, está bien. Entonces hay que soportar. Dios nos ha dado a su Espíritu Santo y a su palabra para decirnos qué hacer, y al Espíritu Santo es el poder para hacer eso que nos dice la palabra del Señor. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Le comento lo siguiente y termino esta predicación diciendo: a veces creemos que para pedir la llenura del Espíritu Santo necesitamos llegar a ser dignos. Yo quiero decirle a usted que está usted equivocado. Si el poder del Espíritu Santo Dios no lo da para dejar el pecado, usted primero tiene que ser lleno del Espíritu Santo para poder dejar lo malo. O sea, que Dios le dice: mi gracia es que así como eres de malo, pide la llenura del Espíritu Santo. Así como te sientes indigno, tú arrepiéntete y pídele a Dios que te ayude. Así como estás en la peor circunstancia, así. No necesitas ser muy bueno y tener cara de película de Semana Santa, de bonachón. No, malo, con todo y cuernos y olor a azufre. Arrepiéntete, cae de rodillas y pídele a Dios que te llene, y Él te llena. Primero eres lleno y luego Dios te va haciendo a su imagen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias, Dios. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, por favor. La llenura del Espíritu Santo actúa o se manifiesta también en dominio propio para poder decir no al pecado. Dígale: Señor, dame dominio propio para que en mi libre albedrío, en la decisión que yo tengo que tomar, le pueda decir no al pecado y sí a Jesús. No a Satanás o al reino de Satanás, pero decirle sí a Jesús. Dígale usted que está ahí en su casa, dígale: Señor, yo quiero tu presencia. Yo quiero y te digo sí a ti, Señor. Dígaselo a Dios con todo su corazón. Dios es bueno, para siempre su misericordia es. Cuidemos nuestra salvación, cuidemos lo que Dios nos ha dado, este tesoro que Dios ha puesto en vasos de barro. Cuídelo.